necesitamos otra buena vacuna. Todo el planeta está buscando una. Tienen la suya los norteamericanos. Muy buenas noches, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos una vez más a Comentarios Obligados. Mi nombre es Nicolás Jorge Rearte y bueno, tengo el placer de hacer la presentación de este programa que se emite de lunes a viernes a partir de las 19:30 horas. Nuestras consignas fundacionales son lealtad a Perón, Cristina, conducción, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla. Hoy tenemos un excelente programa y nos acompañan Irene Rink y Daniel Calderón. Los dejo entonces con Irene y con Daniel. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la presentación. Bueno, por nada. ¿Qué tal, Irene? Bueno, hoy me parece que me toca comenzar a mí. Echando un vistazo a vuelo de pájaro de la realidad nacional, nos encontramos con una situación de debacle, de gran confusión, que sin embargo tiene explicaciones muy directas. Hace poco leí en algún lado que un dirigente español decía que los medios de comunicación se han cargado a la democracia. Puede ser que sea tan así, pero pienso que los medios de comunicación en definitiva son empresas que defienden intereses económicos muy precisos y que están al servicio de esos intereses. En estos días nosotros tenemos un panorama judicial desopilante. No tenemos un refugiado político que fue citado a una indagatoria nada más que vaya y explique su posición ante algo de lo que es acusado, no más que eso. Nadie va preso con una indagatoria. Sin embargo, este señor se fue a Uruguay, un refugio de la derecha argentina a través de los años. Sí, un clásico. Un clásico, sí, un clásico. Y aduce que está perseguido y que lo van a meter preso. No hay nada que diga que lo van a meter preso. De todas formas, yo creo que eso está muy conversado, que Uruguay no va a rechazar el pedido de extradición que ya ha hecho de captura internacional que libró Argentina, pero creo que le va a dar largas y esto puede llegar a durar años hasta que la justicia uruguaya se defina. Obviamente no puede malquistarse con el gobierno argentino, pero va a ser así. De todas formas, un artículo en La Nación ha sido muy claro respecto, donde dicen que muy sueltos de cuerpo. En La Nación, el diario aliado de Macri, o de Macri, no se sabe muy bien, dice que Pepín Domínguez Montt conversó con los Rodríguez Larreta y conversó con Macri y que ellos le dieron el visto bueno para que se pudiera ir a Uruguay. Y así lo dicen, tan sueltos de cuerpo. Todo esto, ¿a qué nos lleva, no? Junto al problema de la carne, a una amenaza de dejar sin carne a la población, todo esto nos lleva a una vieja y ya endémica situación argentina, de la economía argentina. Nosotros estamos hablando acá de la matriz productiva del país, ¿no es cierto? ¿Qué es la matriz productiva? Es cómo se organiza una sociedad para producir bienes y servicios a determinado costo y en determinado momento. Eso es una matriz productiva. La matriz productiva argentina ha sido
durante muchísimos años ha sido bastardeada, con idas y venidas. La Argentina tiene un primer plan importante de cambiar la matriz productiva de la generación del 80. Siempre denominan como brillante y no se ve que fuera tan brillante. En la década del 30, con una crisis muy fuerte, Federico Pinedo establece un cambio de matriz productiva, de sustitución de importaciones, de desarrollo de industria e infraestructura. No duró mucho Pinedo, por eso el descendiente se cuida mucho de transitar ese camino. Y así, pero sentó las bases. Después llega el peronismo, y lo cierto es que desde el peronismo hasta el año 74, el crecimiento de la Argentina fue entre 3 y 4%. Una barbaridad. ¿Y dónde? ¿Cuánto? De entre 3 y el 4% creció Argentina. Pensé que más, porque la verdad que el cambio que hubo esos años... No, pero estamos hablando entre el 43 y el 74. No te olvides que del 45 empezó a bajar. Sí. La Argentina llegó a un grado de desarrollo basado en la integración de la población a la sociedad y al sistema productivo y al sistema de consumo. Todo esto trae aparejado avances tecnológicos fantásticos, como la primera computadora que salió de Exactas, la famosa Clementina, o industrias privadas que desarrollaron máquinas de calcular. FATE creo que desarrolló Cifra. Y todo esto se extiende, yo diría que hasta el 69, sin mayores variantes. Con el cordobazo, ¿qué vemos? Con el cordobazo vemos que están empezando a cerrarle la puerta al acceso al consumo y a la participación al proletariado argentino, y lo que termina ocurriendo es que se revela. En el 74, con la muerte de General Perón, viene el Rodrigazo, que le abre la puerta a una nueva vuelta de tuerca a la matriz productiva, y viene el golpe de Estado cívico-militar del 76, y nuevamente vuelve a ser un país extractivo, un país de producción primaria, con poco valor agregado, donde empiezan a sobrar argentinos. Sí, Daniel, el tema sí es que es extensísimo, ¿no? Todo esto que estás planteando, es un país con idas y vueltas. Cada vez que viene un gobierno que empieza a levantar la cuestión esta de la producción, de empezar a fabricar acá, de cuidar el mercado local, después tenemos una avanzada de derecha que termina destruyendo todos esos avances. Y así digo, resumiendo, porque la verdad que es un tema que da para largo. Básicamente... eso hizo, el último que terminó destruyendo los avances que venía habiendo fue Macri. Ahora estamos con las consecuencias de eso. Antes de llegar a Macri, nos conviene detenernos cuando reingresamos a la democracia. El gobierno de Alfonsín, con su gran ministro de Economía, que fue Bernardo Grispun, intentó mantener un sistema de sustitución de importaciones y de mayor participación de la gente en la renta nacional. No lo permitieron, vino Zurrilli y Machinea, y entre otras lindezas nacionalizaron la deuda. Hasta el advenimiento de Néstor Kirchner al gobierno, esta situación se mantuvo invariable o agravándose. Todo tiene que ver con todo, podemos decir, porque la enajenación del acceso a las vías fluviales de puertos argentinos, ponerlos en manos extranjeras, que hizo Menem,
tiene que ver con este proyecto. Al punto de concentración tal que hemos llegado que en este momento hay 7 frigoríficos que son los exportadores que manejan el negocio de la carne. Sí. Ese es uno de los puntos cruciales que tenemos hoy. Porque si bien el gobierno ha logrado avances fantásticos y una política de vacunación contra el COVID que es admirable, lo cierto es que la gente compra asado y lo tiene que pagar. No, igualmente tenemos sí cosas para rescatar, pero hay cosas, bueno, lo que tiene que ver con la soberanía de los puertos y de las vías navegables, está en una situación delicada por cómo lo vienen manejando y por el decreto que estuvieron tratando la semana pasada con Raquel Papalardo, el 949, y ese tema es crucial para que haya control de lo que se exporta, para que no haya evasión, para que se pueda mejorar el tema de los precios, que no sea todo un descalabro, justamente, y un descontrol. Eso, mientras no modifiquen eso, vamos a seguir con problemas de precio, con falta de divisa. Más a lo que me refería, a la matriz productiva, porque en realidad el precio de los alimentos, la inflación alimentaria, se controla con mayores retenciones y sin ninguna duda eso es algo que el gobierno no... También, y dar prioridad a que lo primero que tienen que abastecer para la alimentación que es básica es el mercado interno. Así que si no se tiene en cuenta eso, si no hay ninguna regulación suficiente, estamos frente a la situación que estamos. Más allá de la medida que ahora suspenden las exportaciones por un tiempo, pero se tarda mucho en tomar las medidas, si bien, como hablamos la vez pasada, uno es un simple ciudadano y sabe que no es fácil, pero bueno, lo que hablábamos la otra vez, si no es ahora, ¿cuándo? Vamos a seguir aguantando. Ya el pueblo está muy empobrecido, encima en una situación de pandemia y se meten con la comida de la gente, como dice Moreno, que eso comparto. Y el tema de la... Sí. Yo no estoy de acuerdo con Moreno, porque Moreno fue el artífice de la gran concentración de la industria alimentaria en la Argentina. Él tenía la frase que era preferible negociar con 5 y no con 50. Bueno, eso sí, eso es verdad, que porque está también el tema de los grandes supermercados, que también, creo también influyen. Pero igual el tema de los oligarcas, en eso uno puede estar de acuerdo. El tema de cómo se manejó con los grandes supermercadistas como Alfredo Coto, y eso sí uno puede criticar. Así como del gobierno nacional, uno hay cosas que puede tomar como aceptables y otras cosas, hacer una crítica constructiva. Los supermercadistas en realidad ni siquiera son el eje del problema. El eje del problema es la producción de alimentos. No son ellos solos, es la producción de alimentos que está en manos de muy pocas manos. Por ejemplo, los lácteos están en 2 manos, las conservas... Bueno, Daniel, no son cosas excluyentes, vamos sumando motivos por los cuales estamos como estamos. Tenés, entonces, por ejemplo, las empresas lácteas, las aceiteras son, entonces, pocas empresas que manejan la industria del alimento, más lo que pasa con los puertos y las vías navegables, más la falta de retenciones, más la falta de regulación de que esté abastecido el mercado interno, más los grandes supermercadistas que también terminan teniendo un margen de ganancia que comparado a otros países es mucho mayor. Me acuerdo de Roberto Navarro, que siempre hacía la comparación de cuánto ganaba Carrefour en sus países y en otros, y cuánto ganaba en la Argentina. Entonces, es una sumatoria. Todo eso hace que siempre tengamos la inflación que tenemos, no la emisión, me parece, yo no soy economista, pero como dicen, cuando no se entiende bien es porque nos quieren perjudicar, y siendo fina. Yo empiezo a entender esto cuando hablo ahora con vos y uno va leyendo y va viendo las distintas causas del fenómeno. Y ahí uno entiende la complejidad y ve por qué estamos como estamos. Sí, en realidad acá hay un problema básico que es lo que ganan los argentinos.
También. Otra causa más, Daniel, es para llorar, ¿no? Pero es otra causa más. Todo. El gobierno de Cristina, uno lo escucha y lo comparte, que la inflación estaba, que era importante, Sí, pero que la gente siempre estaba por encima de la inflación. es verdad. Entonces, podía desarrollarse. El problema que tenemos ahora es que la pérdida de poder adquisitivo es fatal, es feroz. Hoy un salario mínimo tendría que estar alrededor de 60.000 pesos y está muy Sí. lejos de eso. Entonces la gente no tiene plata para comprarlo. Y si mañana bajan la carne, ¿a cuánto la tienen que bajar para que tenga acceso a la gente? O cuánto cuesta la ropa, cuánto cuesta un par de zapatillas, o lo que se nos ocurra decir. Si no volvemos a sustituir importaciones y a darle valor agregado a lo que producimos, es muy difícil que alcancemos nunca ese estado de desarrollo que llegamos a tener en la década del Sí. 50 o que empezamos a tener con los 12 años de kirchnerismo. Yo Daniel, creo que- yo no sé cómo andamos de tiempo, no sé si Nicolás nos puede hacer algún gesto porque, ¿qué nos queda? nos ¿7? Quedan 7 minutitos, chicos, aproximadamente. Está bien. Así que No, porque- tenemos tiempo, está muy interesante la charla, la verdad Sí. que uno se queda acá enganchado escuchándolos y me parece que vamos a tener que pensar seriamente en alargar un poquito el tema de la emisión de Sí, esto no, te porque nos pregunto quedamos cortos. Porque son temas que da para desarrollar mucho y también queríamos hablar del abordaje del tema de la pandemia, ver también qué pasa en otros países de los cuales no se suele hablar con eso. Entonces quería como que nos alcance el tiempo para las dos cosas, por eso te preguntaba Nicolás. Pero bueno, podemos hablar un poco más de esto y después agregamos este otro tema. Avanzar porque si no, no nos va a quedar tiempo y es muy interesante Sí. hablar un poco de lo que pasa en el mundo. Adelante, Irene. Bueno, igual me quedo con las ganas porque vos tenés un conocimiento a nivel histórico que es muy rico para, bueno, no soy tan joven, pero que bueno, para mí es un aporte enorme. Mira, podemos relacionar lo que venimos hablando, que tiene que ver con un Estado que no está siendo lo fuerte que se necesita para regular, para poner las condiciones, para proteger a los ciudadanos, para garantizarles sus derechos a la alimentación y a un sueldo digno y a un montón de cuestiones básicas que hacen a sí, valga la redundancia, unas condiciones de vida aceptables, dignas. Entonces, si el Estado está débil, no solo se le va de las manos esta cuestión de los precios, de la fabricación de las cosas, del tema fiscal, etcétera, etcétera, sino que también se le va de las manos el tema del manejo de la pandemia. Y lamentablemente, el año pasado, la verdad que lo manejaron distinto, quizás ya había sido a un extremo, porque el decreto había sido bastante restrictivo a un nivel general sin tener en cuenta ciertas particularidades. Este año nos fuimos al otro extremo. Tenemos un gobierno que estamos en una situación muy delicada donde tenemos nuevas cepas muy peligrosas, tenemos todavía mucha gente que falta vacunar, esas nuevas cepas atacan a la gente joven, el sistema de salud, si bien han abierto un montón de hospitales, de camas, y han adquirido equipos, todo el personal de salud no se puede multiplicar, es el que hay y es limitado. Entonces, lo que vino haciendo, lamentablemente, que hubo cosas positivas, la adquisición también de las Sputnik y todo eso, termina siendo como tirado abajo, no sé cómo decirlo, con esto de la postura que están teniendo ahora. Estamos con casos récord impresionante y siguen siendo dubitativos y aparte siguen como dejando que cada provincia lo maneje a su criterio o de acuerdo a ciertos parámetros, pero que son insuficientes, y así tenemos Santa Fe, Córdoba, y generalmente, principalmente las ciudades, provincias gobernadas por opositores, con casos récord,
Y seguimos con el tema de la presencialidad, que es una vergüenza. Esto, yo les digo la verdad, sería un escándalo mundial si se supiese en otros países que tenemos un nivel de incidencia altísimo en donde tendría que estar la presencialidad suspendida y seguimos con presencialidad. Ya les digo, sería un escándalo mundial. Y así descubrí, informándome, que a diferencia... ¿Cómo? Perdón, Irene, acá me gustaría detenernos un momento, ¿no? El gobierno nacional emitió un DNU, sí, que fue recurrido a la justicia, sí, que llegó a la Corte Suprema, sí. que la Corte Suprema, en definitiva, lo tiró abajo. Sí, tenés eso, pero también tenés que había un semáforo epidemiológico el año pasado, que si había más de 200 casos no podía haber clases, y después lo sacaron eso, y así estamos hoy. Pareciera ser que en un Estado de Derecho, cuando hay mecanismos tales que llegan a la Suprema Corte y la Suprema Corte se expide, son medio inapelables. Yo lo que no, la diferencia que hay con el año no pasado es que hay una politización del tema de la pandemia feroz, que lo hemos visto con campañas antivacunas, con barbaridad. Perdón, Daniel. Viste que con el tema de cómo está la situación, el tema de cómo utilizamos los términos. Politizar algo, en realidad no. La palabra política está muy bastardeada hasta por el mismo gobierno nacional, con Cafiero, creo que con Alberto también. La palabra política en realidad es una buena palabra y tiene que, bien entendida, tendría que ser poder transformar la realidad, el arte de gobernar. Ahora, lo que hace la oposición es un insulto a la política, y lo que hace la justicia es un insulto a la justicia. Y estamos en una situación de pandemia donde hay muertes. Pero la realidad es que en un Estado de Derecho será un insulto, que coincido con vos, y es una barbaridad, pero es inapelable. Tiene que buscarse mecanismos, modificar. Mirá, no, bueno, estamos en una situación de muerte y de pandemia. Acá ya no hay tiempo para politiquería ni para las injusticias de la justicia. La palabra politiquería la escucho y no la uso nunca, porque todavía no he encontrado a nadie que pueda hacer una definición de dónde se corta la política y dónde entra la politiquería. Cuando la política se utiliza para intereses espurios, yo diría que ya deja de ser política y pasa a ser otra cosa. La politiquería es una palabra que instaló en el discurso político Macri cuando quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, no le dijimos a Macri los términos. Que ellos no hacían política porque lo que había era politiquería. No, yo digo de hacer política, justamente, y no hacer politiquería. A mí me ellos dicen no hacer política, porque la política para ellos es politiquería. Me parece que es importante no entrar a utilizar los valores del discurso del enemigo. Y justamente, por eso te lo digo. Bueno, igual planteo la diferencia. A ver. Yo creo que todo es política, que cada cual hace política con lo que tiene. Si uno mira la situación, eso no. Es como cuando se dice que todo es arte. Si todo es arte y si todo es política, al final ahí sí ya no podemos distinguir qué es arte de lo que no es arte, qué es política de lo que no. Para mí, cuando se utiliza por intereses espurios, ya no. Bueno, no sé si introduzco ahora, quería comentar la situación de otro país con respecto al manejo de la pandemia y cómo se diferencia con la Argentina. No, Irene, vamos a tener que redondear, pero bueno, yo creo que vamos a hacer una emisión especial seguramente, no sé cómo venís con tus tiempos mañana, o el viernes, que es un día que no usamos para el programa, porque la verdad que el tema que tenés para desarrollar es re interesante en este momento,
Sí, y sí, quedó eso. para que nos aclare un poquito todo el tema este de este tema, ¿no? Que todo el mundo está ávido de una información clara, que estoy seguro que es de la manera que vos la vas a brindar. Así que vemos seguramente, si no es mañana o el viernes, teniendo por ahí tu anuencia, tu disponibilidad, por ahí hacemos un programa exclusivamente para esto con un paterner de lujo. Así que no sé qué te parece. Está bien, porque en realidad lo que pasa es que con Daniel el tema que estábamos hablando daba para mucho más, entonces nos fue quedando esto. Claro, pero... Si querés, sí. Pero ¿cómo es? El tema es que el tiempo es tirano. Es tirano. Y no perdonan. Así que en cualquier momento se va a cortar la transmisión, por eso me gustaría ya redondear y dejar como una especie de puntos suspensivos, continuará para poder retomar este tema con Daniel. Bueno. Daniel, ¿qué te parece? Está bien. Bueno, chicos. Nos queda corto el tiempo. Nos quedó corto, pero son experiencias que vamos adquiriendo a medida que avanzan los programas. Estas cosas son nuevas para nosotros, esta nueva modalidad, y estamos aprendiendo todos. Es que la situación está tan terrible que termina pasando eso, porque en otros momentos quizás es más tranquilo lo que se vive, pero ahora estamos viviendo cosas tan difíciles que bueno, pasa esto. Claro, por eso. Así que, bueno, chicos, cortamos acá, saludamos a todos, nos despedimos. Daniel, por favor, Irene, su redondeo, y continuamos en la próxima emisión de Comentarios Obligados. Bueno, nos quedó pendiente la diferenciación de cómo se aborda el tema de la pandemia acá con otros países de los que no se suele hablar en los medios de comunicación y que no es casual. Así que eso quedará, Daniel, para que lo tratemos en otro momento. Perfecto. Bueno, chicos, buenas noches. Termino. Cerrar.